Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Louis Vuitton. Louis Vuitton, como sabes, es un conglomerado de lujo, una empresa que ya he traído al canal y que, por supuesto, tras la presentación de resultados, como puedes ver, lleva una caída del 6,48% y fíjate que a lo largo de la semana lleva una caída del 10,89%. Realmente, tras la presentación de resultados, porque los resultados fueron ayer, ya en post-market la compañía estaba empezando a caer y ahora, justo en la apertura, como ves, tiene esa caída aproximada de más del 6%. Por tanto, en este vídeo lo que vamos a hacer es analizar esos resultados para ver realmente si está o no justificada esta caída, si también puede ser una oportunidad de inversión o no invertir ahora mismo en Louis Vuitton y, por supuesto, también hacer una pequeña valoración con una estimación para los próximos años para ver si puede ser una buena idea de inversión. Entonces, como siempre te digo, vamos a ir al Investor Relation, donde aquí, por supuesto, tenemos acceso a la información. En este caso, la compañía nos presenta el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, donde aquí tenemos las notas de prensa, también tenemos documentación, que es una presentación, y también tenemos acceso a la transcripción, donde en esta ocasión lo que voy a hacer es ver las notas de prensa para realmente aquí sacar información importante. Por supuesto, como siempre te digo, aparte de lo que yo te voy a mostrar en este vídeo, es importante que leas más información, ya que en este vídeo voy a intentar ir a los puntos claves. Si bajamos un poquito más, aquí podemos ver que el grupo de líder mundial en productos de alta calidad registró un volumen de negocio de 60.800 millones de euros en los 9 primeros meses de 2024, estable en un perímetro de consolidación y una base de moneda constante a pesar del contexto actual, y una base de comparación elevada tras varios años de crecimiento excepcional posterior al COVID. Europa y Estados Unidos registraron un ligero crecimiento en un perímetro de consolidación y una base de moneda constantes. Japón siguió logrando un crecimiento de los ingresos de doble dígito, que esta es el área geográfica que más crecimiento tiene o que mejor desempeño tiene para la compañía, y el resto de Asia reflejó en particular el fuerte crecimiento de gastos de los clientes chinos en Europa y Japón, que lo que está ocurriendo aquí es que realmente por la parte de Asia están viendo, por los problemas que hay en el mercado asiático, como hay un gran descenso, sobre todo lo hemos visto generalmente en todo tipo de empresas de lujo y de otros sectores, y por supuesto aquí lo que están percibiendo las empresas de lujo como Louis Vuitton es que muchos clientes están comprando, pero no a través del mercado chino, sino en este caso, o el mercado asiático, sino que en este caso son chinos que compran a través de Japón o de Europa porque tienen más acceso a todos esos productos de lujo y por tanto al tener más facilidad, y entre otras cosas también esto tiene que ver un poco con el intervencionismo que existe en la parte de China y todos los riesgos asociados. Precisamente por eso muchas personas que al final son futuros clientes o consumidores deciden trasladarse de país o de zona geográfica, y todo esto por supuesto hay que tenerlo en cuenta porque afecta negativamente en esas áreas a la compañía, pero luego afecta positivamente por las otras. Entonces, una vez tenemos esto en cuenta, fíjate que aquí nos comentan que en el tercer trimestre la ligera disminución de los ingresos se debió principalmente al menor crecimiento observado en Japón debido esencialmente a la fortaleza del yen. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque el cambio de divisa afecta directamente a los beneficios de la compañía y por eso siempre debemos mirar los resultados en moneda constante. Si bajamos un poquito más, aquí en cuanto a ingresos por segmentación, aquí por ejemplo vemos vinos y licores, donde por supuesto este es el segmento más flojo de la compañía, que ya te lo he explicado en vídeos anteriores, donde siempre trimestre a trimestre suele ir bajando, y más ahora que estamos en un entorno de incertidumbre. Normalmente esto suele crecer cuando hay momentos de festejar, de más o menos de que el consumo está reactivado o más o menos digamos que hay crecimiento a nivel de consumo, y en este caso pues podemos ver que lo reportado ha sido un menos 11%, todo esto comparado con los 9 meses anteriores, y un 8% de forma orgánica de crecimiento, cosa que esto por supuesto no es tan positivo. Luego la parte de moda y marroquinería, o en este caso moda y artículos de lujo, también hay un ligero decrecimiento del 3% reportado y 1% de decrecimiento en orgánico. Perfumes y cosméticos lo ha hecho bastante bien, donde vemos un crecimiento del 2% y del 5% de forma orgánica. Relojes y joyas ves que ha decrecido un 5%, un menos 3% de forma orgánica. Las ventas al por menor selectivas, que en este caso suele ser el área o el segmento de la compañía que mejor suele crecer o que más crecimiento suele tener, pues fíjate que ha crecido un 1% y un 6% de forma orgánica,
Y por supuesto otras actividades que aquí vemos otros puntos diferenciados, lo que hace que la compañía al final reporte un -2 de crecimiento y un 0 de forma orgánica. Por supuesto aquí luego explican en detalle cada segmento, que como siempre digo es interesante que te lo leas para ver cada marca de cada segmento, lo que crece, lo que no crece, porque como te digo, esta empresa es un conglomerado gigantesco que tiene muchísimas marcas intrínsecas dentro de la propia holding de Louis Vuitton, y por eso es importante que conozcas qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, etcétera, etcétera. Aquí tienes todo el resumen completo, pero si bajamos un poco más, fíjate aquí que en la parte de perspectivas, en un entorno económico y geopolítico incierto, el grupo mantiene la confianza y mantendrá una estrategia centrada en mejorar continuamente el atractivo de sus marcas, basándose en la autenticidad y la calidad de sus productos, la esencia en la distribución y una organización ágil, que es lo principal que están centrados. Louis Vuitton se apoyará en sus potentes marcas y en el talento de su equipo para reforzar una vez más la posición de liderazgo mundial en artículos de lujo en 2024. Esto es positivo. Por supuesto, si bajamos aquí un poco más, vemos la comparativa de primer trimestre, segundo trimestre, primera mitad y tercer trimestre y los 9 primeros meses, donde vemos una clara evolución de cada segmento. Y aquí pues como te digo, realmente 2024 vemos por ejemplo la evolución de vinos y licores, como ha ido por ejemplo a peor, 1400, 1300, 1300, es decir que esta parte ha ido bajando poco a poco. Moda y artículos de cuero más o menos se ha mantenido o incluso ha decrecido ligeramente de 10.400 a 9.150 primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Luego perfumes y cosméticos, fíjate que esto más o menos se ha mantenido 2.100 y ha terminado en 2.000 millones. Relojes y joyas de 2.400 a 2.300, también ha habido un ligero descenso con el segundo trimestre un poquito mejor. Ventas al por menor, esta parte como ves también se ha mantenido, aunque ha decrecido en este tercer trimestre, pero había estado creciendo primer y segundo trimestre. Y luego fíjate que otras actividades, digamos que es la parte más pequeña. Si esto lo comparamos con la parte orgánica porcentualmente, ves como claramente la de vinos y licores es la que ha estado decreciendo primer semestre y también el segundo o el tercer, mejor dicho, trimestre, todo negativo. Modas y artículos pues más o menos se mantiene equilibrado. Perfumes y cosméticas es una parte que crece al mismo tiempo. Relojes y joyas también ha decrecido trimestralmente a lo largo de todo el año. Y luego ventas al por menor selectivas, que como ves también ha tenido un buen desempeño a lo largo del año, aunque sí es verdad que este tercer trimestre ha sido, digamos, el más flojo, con un crecimiento de tan solo el 2%. Y si bajamos un poco más aquí, por ejemplo, podemos compararlo con los ingresos de 2023, donde vemos que algunos segmentos como vinos y licores fueron mejor, otros fueron similares a los de 2024, otros han ido un poco mejor, un poco peor, pero en términos generales sí es verdad que en 2024 ha habido decrecimiento en ciertas áreas y también está la incertidumbre sobre el mercado asiático, y precisamente todo eso presiona la baja para que la compañía o la cotización en bolsa de esta empresa pues caiga en picado. Precisamente ahora mismo vemos que la compañía, como te digo, está cotizando a 584 y puede ser una oportunidad interesante de inversión, pero antes de valorar pues vamos a seguir buscando información, donde en este caso si vamos aquí al Q3, donde en este caso vamos a la presentación, aquí tenemos más información por supuesto sobre la compañía y vamos a ir directamente a los puntos importantes. Por ejemplo, aquí vemos el crecimiento orgánico estable a 9 meses de 2024 frente a 2023, donde por ejemplo nos enseñan que de 62.205 millones a 9 meses de 2023, 0% de crecimiento orgánico, luego un impacto estructural del -1% y luego por supuesto el efecto divisa, que ha afectado negativamente, lo que hace que la compañía haya generado un poco menos de ingresos, pero más o menos digamos que el decrecimiento total es de ese -2%, principalmente motivado por el efecto divisa, es decir que más o menos la compañía en términos generales hubiera generado lo mismo. Luego fíjate que aquí a nivel geográfico es importante ver de dónde proviene el mayor porcentaje de las ventas de la compañía, para saber también el riesgo país que tiene o al que está expuesto, y en este caso fíjate que por el tema de Asia supone un 29% de los ingresos, como podemos ver aquí, de esos 60.8 billions, el 29% es en Asia excluyendo Japón, pero luego fíjate que Japón un 9% que crece sobre el 7%, que es la parte o el área que más crecimiento tiene. Luego fíjate que Francia se mantiene con el 8%,
8%, generando el 8% de las ventas totales del conglomerado. En Europa el 17% aumenta o pasa del 16 al 17, y luego fíjate que Estados Unidos también aumenta del 24 al 25, mientras que otros mercados se reduce del 12 al 13%. Por tanto, claramente estamos viendo que las áreas más negativamente afectadas son, en primer lugar, Asia, que pasa de tener un menor porcentaje del 32% al 29%, y luego en este caso otros mercados del 13% al 12%, pero sí hay otras áreas geográficas como Europa y Estados Unidos que ahora parece que tienen más porcentajes sobre las ventas, y esto por supuesto es positivo para que más o menos se vaya equilibrando y no haya un mayor peso o una mayor exposición a un área en concreto. Aquí por supuesto podemos ver que la más grande es la de Asia, por eso principalmente el mercado está preocupado, precisamente porque todo lo que pueda pasar al mercado asiático, principalmente a China, pues podría afectar a estas compañías, y por eso hemos visto que estas semanas atrás, digamos que muchas empresas de lujo han estado cayendo precisamente por la incertidumbre que hay con el mercado asiático. También es verdad que hay que tener en cuenta que hace pocas semanas atrás, en China se ha anunciado que van a haber nuevos paquetes de estímulos y también beneficios o ventajas fiscales para reactivar la economía china, cosa que esto por supuesto puede ayudar a este tipo de empresas a generar mayores ingresos, pero lo interesante es que, como te digo, esta compañía realmente sí está expuesta o tiene un gran porcentaje al mercado chino, al mercado asiático, pero por supuesto digamos que si el país o la economía china vuelve a mejorar, obviamente esta empresa puede volver a generar mejores resultados y por tanto volver a la senda del crecimiento natural. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Si bajamos un poco más, aquí incluso podemos ver por las áreas de forma resumida, área geográfica que más crecimiento ha tenido o mejor desempeño es Japón, que fíjate que ha tenido un 32%, un 57%, un 20%, es decir, un 36% de media a 9 meses, y luego fíjate que la peor ha sido Asia, excluyendo Japón, donde principalmente estamos hablando del mercado chino, que ha tenido un menos 6, un menos 14, un menos 16, lo que hace un total de un menos 12% de ventas con respecto al año anterior, y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero luego fíjate que gracias también a las bajadas de tipo de interés que hemos estado viendo en Europa y también en Estados Unidos, también hace poco las primeras bajadas de tipo de interés, eso hace que por supuesto se comience a reactivar la economía y el consumo, y aquí estamos viendo claramente cómo Europa ha tenido un ligero crecimiento, al igual que también Estados Unidos un ligero crecimiento, aunque es verdad que Estados Unidos en este tercer trimestre no ha tenido crecimiento, pero a lo largo de los 9 primeros meses ya vemos que está empezando a crecer de nuevo, cosa que es interesante porque estas dos áreas, es decir, tanto Europa como Estados Unidos, que también son más maduras, donde también son economías más avanzadas, es lógico que también digamos que el crecimiento sea más moderado, y por tanto lo lógico es pensar que si la parte asiática se recupera, pues esto afectará muy positivamente a la compañía de Louis Vuitton. Por eso esto hay que tenerlo en cuenta y valorar cuál puede ser el potencial para esta compañía si digamos que el consumo vuelve a reactivarse, sobre todo como digo en el mercado asiático. Si seguimos bajando un poco más, aquí también vemos las diferentes marcas, es decir, por segmentación, cómo ha ido en distintos trimestres. Fíjate que, como te decía, la parte de vinos y bebidas espirituosas es el peor segmento de la compañía porque es el más cíclico. Fíjate que ha tenido un menos 12, menos 5, menos 7, es decir, un menos 8 a 9 meses, y luego, sin embargo, la parte o digamos el segmento que mejor se ha comportado y que siempre se suele comportar mejor es la parte de tiendas selectivas, con un 11, un 5, un 2, un 6, en este caso a 9 meses, seguido también de perfumes y cosméticas con un 7, 4, 3, lo que hace un 5 a 9 meses, que esto es bastante interesante. Luego podemos ver que la parte de joyas y relojes ha decrecido también de media un 3% a 9 meses, y la parte de moda y marroquinería pues ha decrecido un 1%, que esto también supone un gran porcentaje para la compañía, pero aquí podemos ver que generalmente está afectado principalmente por este tercer trimestre, debido principalmente
realmente a los problemas actuales con el mercado asiático, que por supuesto eso hace que esta parte pues haya tenido un ligero decrecimiento. Si seguimos bajando un poquito más, aquí ya nos explican cada segmento como vinos y bebidas espirituosas, por ejemplo, se ha afectado de forma negativa 8% orgánico negativo más 1% de impacto estructural menos 4 de efecto divisa, lo que hace ese menos 11. Entonces vemos que esta área o este segmento, digamos que es una que ha tenido una mayor caída. Si vamos aquí un poquito más a la parte de moda y marroquinería, menos 1 orgánico, 0 de impacto estructural, y ese efecto divisa del menos 2% hace un menos 3, que también hay que tenerlo en cuenta. El impacto de divisa o el efecto divisa, esto es importante tenerlo en cuenta porque no siempre es negativo, a veces será positivo, a veces será negativo, y realmente a nosotros lo que nos debe interesar es más bien el crecimiento orgánico o el impacto orgánico que tiene la compañía, porque esto puede afectar directamente a los beneficios y futuros crecimientos de la empresa. Si seguimos bajando un poquito más, también vemos la parte de perfumería y cosmética, donde aquí el crecimiento orgánico sí ha sido de un 5%, y a pesar de un efecto divisa del menos 3, esto ha hecho que haya crecido un 2% en total. Y luego fíjate que en relojes y joyas aquí sí ha habido un ligero decrecimiento, donde la parte orgánica ha decrecido un 3% más el efecto divisa un 2%, lo que hace una caída del menos 5%, que también es algo importante a tener en cuenta. Y por supuesto en la parte de tiendas selectivas, esta que suele ser el área más positiva, aquí vemos claramente como el crecimiento no ha sido tan bueno precisamente por el impacto estructural del menos 4% más el efecto divisa del menos 1, lo que ha hecho que este 6% orgánico, que es lo verdaderamente importante, al final se termine convirtiendo en solo el 1% de crecimiento. Por tanto, estamos viendo que realmente esta área o este segmento sí ha tenido un buen desempeño, pero que por la parte estructural más efecto divisa, pues no ha sido al final un desempeño tan bueno y solo ha crecido un 1%. Por supuesto, todo esto, como siempre digo, hay que tenerlo en cuenta, y aquí incluso para las expectativas de 2024 nos comentan que comparable los 9 meses de ahora con los 9 meses de 2023 más o menos son similares, al mismo tiempo continúan posicionándose dentro del mercado, cosa que es positivo. Luego siguen concentrados en la innovación y en la alta calidad de sus productos, y por supuesto continúa la inversión selectiva, donde están dando prioridad a la gestión de costes y también a la agilidad de la compañía a la hora de entregar productos, es decir, a toda la cadena de suministros. Por tanto, esto todo, como ves, es positivo. La compañía, por supuesto, ha presentado unos resultados que podríamos catalogar de flojos, precisamente por lo que te comentaba de que en ingresos no bate, y que además vemos que en cada segmento pues ha habido incluso caídas que no eran esperadas. Precisamente es por eso por lo que la compañía, como puedes ver ahora, está cotizando esos 584, es decir, está incluso cotizando con bastante descuento, como veremos a continuación. Entonces aquí viene la pregunta que nos debemos hacer: ¿es ahora Louis Vuitton una oportunidad de inversión? Bien, pues para eso lo que tenemos que hacer es ir aquí, en este caso ticker, donde vamos a hacer una valoración. Aquí puedes ver, si cambio un momentito la cámara, como realmente siempre te digo que ticker tarda en actualizar los datos al menos como mínimo 24 horas, por eso aquí aparece 625, y ten en cuenta que todo lo que vamos a ver de múltiplos, valoración, estimaciones, todo eso no está actualizado, y por eso debemos hacerlo nosotros si estamos intentando analizar antes de esas 24 horas. Por tanto, lo que voy a hacer, lo primero es, aquí estamos viendo que por PER esta compañía está cotizando, o mejor dicho, estaba cotizando a esos 625 a 20,99, es decir, prácticamente 21 veces beneficio neto, es decir, 21 veces PER. Lo que quiere decir esto que ahora, con esta bajada de cotización hasta los 592, significa que el múltiplo lógicamente va a ser inferior. ¿Cuánto va a ser ese múltiplo? Bien, pues lógicamente si vamos aquí a la calculadora, vamos a calcularlo por nosotros mismos, y en este caso tenemos que ir a la parte de estimaciones para ver realmente cuál es la estimación para este año o ejercicio fiscal. Fíjate que para 2024
lo interesante es que realmente aquí podemos ver cómo las proyecciones son que la compañía prácticamente no crezca en 2024 y luego fíjate que de EBITDA generará menos, es decir, un decrecimiento de EBIT o beneficio operativo también, de beneficio neto igualmente también y los EPS también, es decir, que con estos EPS deprimidos de 28,96 podemos tener en cuenta el precio actual, que son 592, el que voy a coger. Pongo aquí 592 y esto por supuesto lo voy a dividir entre los EPS que son 28,96, es decir, la parte deprimida, aunque recuerda que los múltiplos siempre hay que hacerlos primero forward a 12 meses teniendo en cuenta los siguientes beneficios que nos va a presentar la compañía para saber el crecimiento que nos va a ofrecer. Pero yo aún así primero voy a tener en cuenta el de 2024. Por tanto, esto lo divido entre 28,96, 28,96 y fíjate que a 2024 efectivamente está a 20 veces, pero lo que vimos antes era 20 veces forward de 12 meses. Por tanto, lo que tengo que hacer es 592 de precio actual y esto lo divido entre los siguientes EPS. Es decir, como aquí supone los analistas, fíjate que le dan o le asignan un crecimiento del 7% para el siguiente año, que es un crecimiento factible teniendo en cuenta que se están bajando los tipos de interés, que se está reactivando la economía, que también el mercado chino está aplicando políticas de estímulos para que por supuesto el mercado vuelva a reactivarse y por tanto mejore la economía asiática o más concretamente la economía china. Por tanto es factible este 7% de crecimiento y esto si lo divido entre los 31 puedes ver que el múltiplo real de la compañía forward de 12 meses sería de 19 veces. ¿Qué es lo curioso? Pues que esta empresa realmente que es una empresa del sector de lujo, es una empresa prácticamente de las más grandes dentro del sector lujo, un holding gigantesco y como puedes ver aquí por múltiplo, claramente fíjate que en el último año su múltiplo medio ha sido de 22 veces, 3 años de 23 veces, 5 años de 27 veces y 10 años de 23 veces. Claramente si quitamos la parte de 2021, es decir, omitimos toda esta parte que está distorsionada por el exceso de liquidez y por tanto el exceso de demanda para artículos de lujo que se sufrió en 2021 post pandemia, obviamente vemos aquí que claramente el múltiplo siempre ha estado oscilando o ha estado variando entre las 20 y 25 veces tanto antes como ahora mismo después, lo que quiere decir que aquí ya podemos plantear dos escenarios que son más o menos realistas y más o menos digamos estándares, es decir, escenarios estándares un poco más conservador y un poquito más optimista de 20 y 25 veces. Por tanto, ¿qué es lo que voy a tener yo ahora mismo en cuenta? Pues que la compañía, como ves, realmente forward de 2025 estaría cotizando a 19 por debajo de esta media, por tanto ya la tenemos con margen de seguridad y obviamente también tenemos que tener en cuenta que la compañía por la calidad que tiene, si se recupera la economía de China y además digamos que se reactiva el consumo en términos generales a nivel global, esta compañía por supuesto puede volver a la senda natural de crecimiento de un dígito simple o incluso doble dígito. Por tanto, es factible que el mercado termine pagando esas como mínimo 20 o 25 veces. Y aquí es donde voy a plantear los dos escenarios. Me voy a la parte de estimación y en este caso vamos a coger los datos hasta 2028 de analistas, donde podemos ver que en EPS, fíjate que aquí los analistas estiman crecimiento hasta de 43 de EPS, pero fíjate que aquí sería un 7,2%, un 8,9%, luego aquí hay un 19% y fíjate lo importante que aquí hay un único analista que hace estas estimaciones y luego fíjate que aquí para 2028 otro analista que estima ese crecimiento del 6%. Por tanto, como yo este crecimiento del 19,8 no me lo termino creyendo, sí creo que sería más óptimo hacer nosotros nuestras propias estimaciones de crecimiento de EPS. Yo, por ejemplo, viendo un poco el histórico de la compañía y por supuesto también el futuro que le espera para el sector lujo, ya que la economía se espera que se vaya a recuperar, vaya a seguir creciendo, aparezcan nuevos ricos y por tanto
esta compañía, por subidas de precio más mejora de la economía a nivel mundial, pueda crecer a esas tasas de un dígito simple cercano al doble dígito o incluso doble dígito bajo. Es decir, te estoy hablando entre un 8 y aproximadamente un 11, un 12%. Podríamos establecer de media un 10% de crecimiento. Yo lo que voy a hacer es me voy a ir aquí a la parte de MoneyChimp para en este caso hacer mi propio crecimiento de esos EPS, y en este caso aquí en la parte de calculadora de interés compuesto voy a poner los EPS en este caso que van a presentar desde 2024, es decir, teniendo en cuenta la caída que va a sufrir la compañía para este ejercicio fiscal, y a partir de aquí aplicar un crecimiento del 10% anualizado en EPS, que creo de media es factible para esta compañía, porque ten en cuenta que para esta empresa los EPS pueden crecer por recompras, también por ajustes de márgenes operativos, es decir, por apalancamiento operativo puede mejorar más el beneficio de lo que crecen los ingresos. Fíjate que en los ingresos para esta compañía está más o menos lo que estiman los analistas dentro del rango que es posible, es decir, que esta compañía siga creciendo a tasas del 5, 6, 7%, como ves aquí, incluso teniendo en cuenta que 2024 no crece. Por tanto, los EPS sí tiene sentido que lleguen a crecer un poquito más, ese 7, 8, 9, en este caso lo que voy a plantear yo es 10% anualizado. Por tanto, me voy a ir aquí a la calculadora de interés compuesto y voy a poner estos 28,96, 28.96, y en este caso voy a poner a número de años 4 años y con un crecimiento del 10%, lo que quiere decir que la compañía llegaría a 42,40. Fíjate que 42,40 no son estos 43,06, es decir, voy a ser más conservador en mis estimaciones. Por tanto, estos 42,40 que tengo yo aquí, lo que voy a hacer es 42,40. En primer lugar, lo voy a multiplicar por el múltiplo conservador de 20 veces, que si te fijas sobre las 19 actuales es un ligero re-rate de 19 a 20 veces. Por tanto, si lo multiplico por 20, puedes ver que realmente llegaríamos a un precio objetivo de 848 cuando la compañía está en 592. Esto por en primer lugar. Por tanto, aquí podemos ver que si me voy a la parte de calculadora y retorno, fíjate que el precio actual son 592, que es lo que voy a poner aquí, 592. Luego, después de precio objetivo o precio futuro, pues sería 848 a 4 años. Fíjate que nos saldría una rentabilidad anualizada en el plano o digamos en la estimación conservadora del 9,40%. Y recuerda que esta compañía, aparte de esto que estamos viendo, también fíjate que reparte dividendo, como podemos ver aquí, del 2,1%, cosa que habría que sumarle el 2% anualizado a este retorno del 9,40%. Es decir, estamos hablando de un 11,40 aproximadamente, eso de forma conservadora. Pero ahora bien, ¿cómo sería o cuál sería el valor intrínseco o el precio objetivo de esta compañía a 2028, a 4 años, si tenemos en cuenta que el mercado llega a pagar 25 veces, teniendo en cuenta que obviamente de aquí a ese tiempo pues se habrán bajado los tipos de interés? Seguramente podríamos ver cómo la economía se reactiva, el consumo se reactiva y todo se normaliza, y obviamente eso puede motivar a que el mercado vuelva a pagar por esta compañía 25 veces, que es el múltiplo más apropiado. Por tanto, si me voy aquí a la calculadora y en este caso multiplico los 42,40, que son 42,40 que eran los CPS futuros, y esto por 25 veces, fíjate que serían 1060 de precio objetivo, que si cambio aquí y pongo 1060, fíjate que la rentabilidad anualizada ya sería del 15,68%, más los dividendos del 2%, nos estaríamos yendo a un 17% anualizado. 15 aproximadamente en revalorización del precio o crecimiento del precio de upside, más ese 2% de dividendo, que como ves es un enorme potencial, lo que implica que podrías duplicar tu inversión, y en este caso estamos hablando a 5 años si la compañía crece a más del 15%, cosa que es una rentabilidad interesante, pero por supuesto hay que valorar que esas 25 veces se pueden dar lógicamente si la economía mejora, si la parte
parte del mercado chino también se recupera, si los incentivos que está dispuesto a dar el gobierno chino ayudan a estimular la economía y por tanto digamos que la economía china se recupera, todo esto por supuesto son catalizadores que pueden ayudar a que el mercado decida pagar por Louis Vuitton, al igual que por otras compañías de lujo, un mayor múltiplo, y si se terminan cumpliendo todas esas condiciones, al final es más factible que el mercado pague 25 veces y que nosotros terminemos obteniendo un buen resultado a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Louis Vuitton y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.